Santiago es un nombre griego, es es Jacobo, por eso su nombre es Santiago. Y bien, la semana pasada hablamos muy puntualmente acerca de Santiago y de su vida. Él practicó la honra. ¿Por qué practicó la honra? Porque era hermano de Jesús y aún así él se sometió a la divinidad de Jesús. No era fácil para el hermano de Jesús aceptar quién era Jesús y aceptar la divinidad de su propio hermano con quien había vivido. Dijimos que no se amolda porque no se amoldó al modelo que el mundo le pintaba. Yo pienso que muchos le debieron de haber dicho: deberías de hacer lo que Jesús hizo, pero él no se amoldó a eso, sino que él supo saber cómo crecer y dónde crecer. Dijimos que no se ofende, Santiago no se ofende. ¿Por qué? Bueno, pues porque Jesús los negó a él y a su familia. Recuerden el pasaje donde María y sus hermanos van a buscar a Jesús. Los apóstoles le dicen: tu mamá y tus hermanos te buscan. Y Jesús dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos que están aquí. Practica la humildad, porque se requiere humildad para reconocer que tu hermano es Dios. No es una declaración fácil, y pienso que no era una conversación fácil tampoco para Santiago o Jacobo con su hermano. Y finalmente dijimos que Santiago entiende el poder del ejemplo. Jacobo vivió con Jesús y vivió de vista directa el crecimiento de Jesús, y Jesús por mucho marcó la vida de Jacob, no solamente en el ministerio de Jesús, sino en la propia casa donde vivieron juntos. Y esto es muy interesante y debería de ser trascendente para nosotros. El tema del día de hoy es dispersos. ¿Cuál es el tema de hoy? Dispersos. Vamos a ir a Santiago capítulo 1 y todavía nos vamos a seguir quedando en el versículo 1. Dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas, ¿cómo? Dispersas por el mundo, saludos. Vamos a volver a leerlo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. El tema del día de hoy es dispersos. Quiero comenzar aclarando a quién está dirigiendo la carta Santiago. Santiago no está escribiendo como Pablo. Pablo escribe a un lugar en específico, a un grupo de gente en específico. Y cuando Pablo escribe sus cartas, él tiene intenciones muy específicas. Cuando les habla a los de Corinto, es para tratar cosas o problemas que tenía la iglesia de Corinto. Cuando escribe a los Gálatas, les escribe por los problemas que estaban teniendo los Gálatas. Pero Santiago no escribe de la misma manera que Pablo. Santiago escribe muy intencionalmente a los que están dispersos. Y esta palabra cambia todo lo que tenemos que aprender acerca de Santiago. Cambia todo el panorama, porque podemos concebir, podemos entender de mejor manera y podemos aprender de mejor manera la carta que escribe Santiago a los dispersos. Por eso quiero aclarar primero quiénes son estos dispersos. Tenemos que comprender qué está queriendo decir Santiago. Así es de que vamos ahí a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, en los versículos 7 y 9. Este es el principio y el final. Porque digo, a mí me gusta ver
esta parte de los hechos como el principio y el final, porque los evangelios terminan todos con la muerte, con la resurrección de Jesús y con la ascensión, pero Hechos muestra la muerte de Jesús, bueno, lo que sucede después de que Jesús resucita y cómo es que Jesús da las últimas instrucciones. Y este es el panorama. Jesús acaba de resucitar, se acaba de encontrar con sus discípulos, con sus apóstoles, y Él les comienza a hablar muy ampliamente, y algo que les dice es esto, para comprender qué son o quiénes son los dispersos o los dispersados, como quieras llamarle. Voy a leer desde el versículo 6. Dice: entonces los que estaban reunidos con él, los que estaban ¿cómo? Reunidos con él, le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Jesús le responde: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús. Lean conmigo esto si tienen la NBI. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Leamos otra vez, voy a leer otra vez el versículo 8, perdón. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. En esta frase, en esta pequeña frase de Jesús, tenemos dentro verdades poderosas que todos debemos comprender. La primera es que Jesús les dice: y me seréis testigos. Número 1. Bueno, primero habla del Espíritu Santo. Y dice: ustedes serán llenos del Espíritu Santo. Pero después de que sean llenos del Espíritu Santo, y solo después del Espíritu Santo, ustedes me serán testigos. ¿En dónde? Primero, ¿en dónde? En Jerusalén. Luego, en Judea. Luego, en Samaria. ¿Qué tienen en común estos lugares? Que son lugares que van desde adentro hacia afuera. Escucha esta verdad con atención. Jesús les está planteando la realidad no solamente de su Espíritu Santo, sino de que tenían que crecer. De hecho, este libro es escrito por Lucas. Y Lucas escribe lo siguiente. Cuando leemos el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, encontramos esta instrucción de Jesús: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús está planteando la verdad de que ellos tenían que crecer. La iglesia tenía que crecer. La iglesia tenía que dar pasos de adentro hacia afuera. Desde Jerusalén a Samaria, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando usted sigue leyendo el libro de Hechos, te das cuenta de que llega el Espíritu Santo, de que nace la iglesia. Pero te das cuenta de una cosa en particular. ¿Sabes cuál es esta? Que la iglesia no crece. La iglesia crece en número. Por eso cuando estamos leyendo sobre la predicación de Pedro en el capítulo 4 o en el capítulo 3, en el capítulo 4 de Hechos, Pedro está dando este discurso y ahí cerquita leemos: y se añadían todos los días los que habían de añadirse. La iglesia crecía en número, pero ¿sabes qué no estaban haciendo? No estaban creciendo de adentro hacia afuera. La iglesia se estaba quedando ¿en dónde? ¿Dónde estaban ellos? En Jerusalén. La iglesia, la primera iglesia,
original, la primera iglesia, nace en Jerusalén, hecha de judíos. Y a pesar de que Jesús les dijo, tienen que serme testigos en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, la iglesia no crece hacia afuera, crece dentro. En el capítulo 8 observamos un evento que cambia esto. En el capítulo 8, en el versículo 1, nos mencionan al famosísimo Saulo, que después se convertiría en Pablo, que él mismo se encarga de predicar a los gentiles. Y aquí en el capítulo 1 y los siguientes 3 versículos, tenemos lo que detona el crecimiento de la iglesia de adentro hacia afuera. Y lo que vamos a leer no es bonito. Miren lo que dice. 8, versículo 1, dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. ¿A quién acababan de matar ahí? A Esteban, el primer mártir cristiano. Dice después, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia. ¿En dónde? Jerusalén. En Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, ¿qué dice? Se dispersaron por las regiones, ¿de dónde? De Judea y de Samaria. La iglesia no quería crecer hacia afuera. ¿Y sabes qué tuvo que pasar para que la iglesia creciera hacia afuera? La persecución. Si tú no quieres crecer, el Señor tendrá que permitir la persecución a fin de que tú crezcas. Yo estoy convencido de que una de las cosas que hacen crecer a una iglesia es la murmuración contra la misma iglesia. Sí. Y que aquellos que se dan a la murmuración no se dan cuenta de que están siendo usados por el diablo para hacer crecer a una iglesia. Y tú puedes estar de los dos lados. De los que murmuran contra esta iglesia, contra tu iglesia local, o de los que están dentro de esta iglesia local y murmuran contra ti, para que tú crezcas. ¿Me estás entendiendo? El Señor quiere llevar tu ministerio, tu carácter, tu profesión, todo a un nivel más alto. Pero si tú no quieres crecer, el Señor tal vez a veces tendrá que permitir la persecución para que te vuelvas en un ¿qué? En un dispersado, en un disperso. Y no hablo disperso de la mente ni dispersado de la mente, hablo de personas que tienen que crecer, que no han comprendido que tienen que crecer y que llegará un momento donde tengan que crecer. Y me encanta lo que dice, porque aquí se vuelve viva la palabra de Jesús. Dice, aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y Jesús les dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Y luego dice en Judea y en Samaria. Y después este texto dice, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por todas las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Hoy quiero hablarte de las marcas de los dispersados o de las marcas de los dispersos. Esto que vamos a ver a continuación es algo que deberías de tomar conciencia. Por eso es tan importante la palabra que escribe Santiago. Todavía ni siquiera entramos a la carta de Santiago, apenas estamos en el saludo. Santiago escribe a los dispersos, a las 11 tribus dispersas por todo el mundo, a los dispersados.
¿Sabes cuándo se escribió la carta de Santiago? Aproximadamente en el año 48. Para este tiempo que estamos leyendo, la iglesia tenía pocos años de haber nacido, se estaba apenas constituyendo la iglesia. Muere Esteban, mueren otros apóstoles de Jesús. Santiago muere poco después de escribir esta carta. Pero Santiago es intencional, porque ¿quiénes se quedaron en Jerusalén? Santiago es uno de los que se quedaron ahí. Ya dijimos que Santiago no es uno de los apóstoles, eso ya lo aclaramos. Santiago no es ni uno de los apóstoles, ni es el hijo de Zebedeo, ni es el otro, el hijo de Alfeo, el hermano de Pedro. No es él, es el hermano de Jesús el que escribe esta carta. Y cuando Santiago se queda en Jerusalén, él se convierte en un líder de la iglesia. Y cuando escribe esta carta, él tiene la necesidad de escribirle a los dispersos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué son dispersados los dispersos? ¿Cuál es la razón? La persecución. Hay una gran diferencia entre crecer porque quiero y entre crecer porque me obligan. Cuando tú quieres crecer porque quieres, tú te enfrentas. ¿Me explico? Te quedas. Para Santiago había un gran problema con los que se estaban yendo y ahorita lo vamos a abordar. Pero los que se fueron para salvar su vida. Ellos fueron dispersados. Pero escucha esto, no solamente fueron dispersados a la forma de Dios para crecer, para el crecimiento de su iglesia. Y esto cambia todas las cosas. Porque una cosa es que huyas y salgas y huyas por tu bien, por tu vida, por cualquier cosa. Pero otra es que huyas porque Dios lo permitió a fin de que crezcas. Así es de que los dispersos somos toda la iglesia de Cristo, que en algún momento se ha encontrado en momentos difíciles y que tal vez alguna vez hemos huido del crecimiento que el Señor quiere para nosotros. Por eso la carta de Santiago es tan poderosa, tan gloriosa, tan retante, tan confrontadora. La primera marca de un dispersado, es que conoce las enseñanzas de Jesús. ¿Quiénes comenzaron la iglesia? Los apóstoles. La palabra dice claramente que la primera iglesia, tú me enseñaste el texto la semana pasada, que me mandaste el texto, se mantenían en oración y algo muy importante, en la doctrina de los apóstoles. La gente que estaba dispersa, esta gente a quien Santiago le está hablando, son gente que conocen las enseñanzas de Jesús. Pero cuando tú lees toda la carta de Santiago, tú te das cuenta de que la carta a Santiago es un llamado a la madurez espiritual, al fruto espiritual. La carta de Santiago es un reto. Casi Santiago se para contigo frente a frente y te dice cosas, por ejemplo, la fe sin obras es una fe muerta. Santiago se te para de frente y te reta y dice, no me digas que eres cristiano si no tienes una vida que lo demuestre. ¡Ay, qué miedo de Santiago! No es cualquier hijo de vecina, y lo digo en el buen sentido, quien está diciendo esto es el mismo hijo de María, el mismo hermano de Jesús, quien nos está casi cantando un tiro espiritual. No andes diciendo que eres cristiano si tus actos no lo demuestran. Y eso es una palabra fuerte. Pero escucha esto. Los dispersados eran gente que conocían
las enseñanzas de Jesús. Escucha esta verdad que te voy a decir. No es lo mismo conocer que ser maduro. Porque hay un montonal de gente que sabe más de la Biblia que yo. Mucho más de la Biblia que tal vez todos juntos aquí. Pero su vida no da luz de madurez espiritual. Así es de que los dispersados son gente que conocen las enseñanzas de Jesús. Santiago no le está hablando a gente que no entiende. Si tú lees la carta de Santiago, te vas a dar cuenta de que Santiago está dando por hecho ciertas cosas. Y de las cosas que da por hecho es que esta gente que fue dispersa es gente que entiende, que conoce las enseñanzas de Jesús. Y al respecto, nosotros tenemos que considerar esto antes de leer Santiago. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuánto sabemos de las enseñanzas de Jesús? ¿Sabes cuál es una de las marcas de la carta de Santiago? El Sermón del Monte. Cuando tú lees Santiago, tú dices, a mí me queda claro que Santiago escuchó sí o sí el Sermón del Monte. Ahí está. Porque Santiago es influenciado por el Sermón del Monte. ¿Sabes por qué más es influenciado Santiago? Por el libro de Proverbios. Proverbios y el Sermón del Monte son dos elementos de la Biblia que están marcados en la carta y por lo tanto en la vida de Santiago. Así es que yo tengo que preguntarte y tienes que hacerte esta pregunta y ser muy honesto. ¿Cuáles son las marcas de la Biblia que están en ti? ¿Cuáles son las que te han marcado? ¿Cuáles son las que te han llevado a crecer? ¿Cuáles son las que te sabes? No estoy hablando de tu madurez espiritual aún. Estoy hablando de si conoces o no, porque no puedo llamarte a la madurez si primero no conoces. Por eso la Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es útil para enseñar. Cuando uno explora la palabra enseñar, te vas a dar cuenta de que la palabra enseñar tiene que ver con la ignorancia. Y no estoy hablando en un mal sentido. La palabra enseñar tiene que ver con gente que no sabe algo, con gente que no sabe nada. Cuando uno entra a la primaria, entra ignorante, es un niño pequeño, no sabe cosas. Pero la Biblia es útil para enseñar lo que no sabemos. Y si la Biblia es útil para enseñar, tenemos que preguntarnos qué sabemos de la Biblia. Porque entonces te puedo exigir madurez. Santiago no está hablando a personas que no conocen la Biblia. Santiago está hablando a personas que conocen la Biblia. En mi camino me he encontrado a personas que conocen mucho de la Biblia. Y sabes, a veces me sorprende cosas que saben que yo tal vez no sabía. O a cosas a las que yo no le había prestado atención. El problema no es que sepan o no. El problema es que no hemos llegado al camino de la madurez, sino solo al camino del conocimiento. Pero conocer es bueno, porque el conocimiento, estos dispersos sabían. Estos dispersos saben de qué les está hablando Santiago. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento de la palabra es el primer paso hacia la madurez espiritual. ¿Me estás entendiendo? No podemos avanzar si primero no conocemos acerca de la Biblia. Lo siguiente, los dispersados, eso ya parece un pleonasmo, pero tenemos que verlo, tenemos que analizarlo así. Fueron sacados de Jerusalén, de su hogar.
el lugar judío por excelencia, el lugar de culto a Dios por excelencia es Jerusalén. Por supuesto que nadie quería salir de Jerusalén. Nadie quería ir. Yo pienso que a veces ellos conversaban y decían, oye, ¿a qué se refería Jesús con Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra? Yo no quiero ir ahí. Aquí está mi casa, aquí vivo, aquí está el templo, aquí sabemos que el Señor está. Porque a veces nos casamos con nuestro Jerusalén. Y salir de Jerusalén significa entrar a un lugar desconocido, a un lugar que no es tu hogar, a un lugar donde solamente hay cosas nuevas para ti, cosas que te retan, cosas que te enfrentan a cosas nuevas en la vida. Cuando nos fuimos a Cancún, me llevé una maletota gigantesca y me eché mis pantalones de vestir, mis camisas, todas las camisas que tenía y todas mis corbatas. Solamente como 2 o 3 veces usé una camisa y una corbata. Todo lo demás lo regresé aquí a Ciudad de México porque no me servía allá. Y así es el crecimiento de la vida cristiana. Tenemos que abandonar cosas que ya no nos sirven porque ya no estamos en Jerusalén. Estamos dispersos en un lugar que no es donde crecimos. Por eso me llama la atención a veces muchos hijos de Dios que se quedan en el mismo lugar, en el mismo estante, muchos años de su vida sin crecer. Y esto es importante de entender. Porque tal vez muchos de ellos tienen un llamado, un ministerio, que jamás entrará en acción a razón de querer quedarse en su Jerusalén. Pero podemos cantar la canción que cantaba, ¿quién cantaba esa? Mi Matamoros querido, ¿cómo te podré olvidar? Y muchos cantamos la canción, mi Jerusalén querido, ¿cómo te podré olvidar? Muchos se quedan en la experiencia de su conversión. Muchos hijos de Dios con quienes conversas no tienen otra cosa, otro tema de conversación que su conversión. Parece que compiten por ver quién tiene el peor o el mejor de los testimonios. No saben hablar de otra cosa. Porque no han crecido no han aprendido otras cosas. A todo mundo le quieren contar su testimonio, pero no quieren aprender otra cosa, no quieren contar otra cosa, quieren mantenerse en Jerusalén. Pero los dispersos son sacados de su Jerusalén, de la comodidad, de su hogar. Y yo sé que eso es difícil para ti, porque si es difícil para mí, yo entiendo, iglesia, que sea difícil para ti salir de donde estabas cómodo, cambiar la vida que tenías. Los que están dispersados son conocedores de su fe, pero también del precio de seguir a Jesús. ¿Conoces el precio? ¿Sabes? Ellos se fueron porque acababan de presenciar la muerte de Esteban. Cuando ellos vieron eso, ellos se dieron cuenta de que seguir a Jesús era un asunto de vida o muerte. Escucha esto que te voy a decir, iglesia. Seguir a Jesús es un asunto de vida o muerte. Y a veces Dios nos pone tan apretados en nuestra dispersión que solamente así comprendemos el precio de seguir a Jesús.
Tengo a muchos amigos llamados al ministerio, por quienes yo mismo en algún tiempo los pastoreé, y a quienes yo mismo les dije: tienes este llamado, tienes este llamado, tienes este llamado. Y muchos de ellos se quedaron en su Jerusalén, sin comprender que seguir a Jesús es un asunto de vida o muerte. Seguir a Jesús sí cuesta, iglesia. Seguir a Jesús sí cuesta. Por supuesto que cuesta. ¿Quién dijo que no? Ahora, al respecto hay mucho que decir, pero de inicio tenemos que comprender esta gran verdad. Los dispersados conocen su fe, conocen las enseñanzas de Jesús, pero ahora Jesús murió, Jesús resucitó, se fue al cielo y fue glorioso. Recibieron al Espíritu Santo, fue glorioso, pero cuando vieron morir a Esteban, eso no fue tan glorioso. Glorioso para Esteban, porque el mismo Esteban dijo: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¡Oh! Glorioso para Santiago. Para los dispersados, no tanto. Porque para los que se quedaron, tal vez era sí, yo también quiero morir como Esteban. Y otros, los dispersados, no, ¿qué pasó? Yo prefiero irme aquí al ladito a Judea y ahí me escondo tantito. Me quedo ahí un ratito. Lo que no sabes es que ahí en Judea el Señor te va a hacer crecer. Los dispersados viven incomodidad, porque no están en su tierra, no están en su lugar, no están en su zona de confort. Están donde el Señor les exige más. Los dispersados son aquellos a quienes les cuesta trabajo crecer espiritualmente. Y mira, yo no estoy diciendo que crezcamos rápido, porque hay una verdad espiritual y es esta: que todos crecen a su ritmo, pero crecen. Pero hay quienes no crecen para nada. Y ese es el problema. El problema no es crecer lento, porque mientras crezcamos lento, estamos creciendo. Pero el problema es cuando no crecemos, por estar dentro de nuestra comodidad. Y los dispersos están fuera de su zona de confort. Tan así que tienen que desaprender y reaprender. ¿Sabes que esto es uno de los mayores problemas para los hijos de Dios? En este tiempo es uno de los mayores problemas para la iglesia. Mira, antes de pandemia teníamos iglesias. Había gente en las iglesias. Llegó la pandemia y todos adentro de su casa. ¿Sabes qué le pasó a la iglesia? Desaprendió la reunión física, reaprendió la reunión en línea, pero ahora la iglesia no quiere desaprender la reunión en línea. Por eso ya no hay tanta gente en las iglesias. Y eso es un problema general. No es un problema de esta iglesia. Todas las iglesias, de acuerdo a las estadísticas y a los conteos, a las investigaciones que se han hecho, se sabe que un 30% de la iglesia abandonó. Y que el otro... Apenas Ofir Peña sacó una estadística y dijo que por cada congregante se están reuniendo una vez al mes, nada más cada domingo. Imagínense, Cada congregante de iglesia se está reuniendo una sola vez al mes. Al mes, iglesia. Mira, tú estás aquí en este momento y estás recibiendo el alimento espiritual. Y los que están conectados piensan
que están recibiendo el mismo alimento que ustedes y se equivocan. Y yo he dicho que entiendo si no pueden venir por trabajo. Está perfectamente entendible. Pero ahora, si queremos crecer, tenemos que reaprender, desechar lo que no aprendimos y tomar lo que debemos de reaprender. Los dispersados tienen que reaprender. Ellos llegaron a una tierra que no era judía. Ahora tenían que adorar a Dios sin un templo. ¡Qué golpe tan fuerte! Ellos estaban acostumbrados a ir a Jerusalén. Los relatos de Hechos nos dicen que Pedro iba todas las mañanas al templo a orar y que cuando salía del templo de orar, hacía milagros alrededor. Nos dice el libro de Hechos que donde pasaba la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. Esto sucedía en Jerusalén, en el templo. Y ahora esta gente está dispersa en Judea, dispersa en Samaria, sin un templo. Y ahora, ¿cómo adoro a Dios? Y ahora, ¿cómo crezco? ¿Qué? ¿Me construyo un templo? Nadie te va a dejar. De hecho, los judíos no podían construir un templo. ¿Sabías que hay solo 2 templos que Dios ha aprobado en la Biblia? Solo 2. Porque el mismo Dios dice que Él no habita en templos. El primer templo aprobado por Dios es el templo que construyó Salomón. Porque David lo quería construir y Dios se lo permitió. Así dice la palabra. Y el segundo templo es el más importante. Eres tú y yo. Porque somos templo del Espíritu Santo. Esta gente está fuera de su zona de confort. Y tiene que desaprender para reaprender. Iglesia, ¿qué tanto tienes que desaprender y qué tanto tienes que reaprender? Eres un disperso, eres de los dispersados. Todos somos dispersados, pero llamados al crecimiento. ¿Me estás entendiendo? La siguiente marca es esta: que son llenos del Espíritu Santo. Con esto voy a terminar. Y es el punto más importante. Es el punto más importante. Santiago 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, a las 11 tribus dispersas por todo el mundo. ¿A quién? A las 11 tribus dispersas por todo el mundo. Volvamos al libro de Hechos, por favor. Hechos, capítulo 1. En el mismo verso que leímos hace rato, en el versículo 7. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Cuándo qué? Cuando venga el Espíritu Santo. Escucha con atención esto que te voy a decir, iglesia. El primer mártir de la Biblia, ¿quién fue? Esteban. ¿Qué significa la palabra mártir? La palabra mártir viene de la palabra griega martus. Y la palabra martus en griego se traduce como testigo. ¿Qué significa esto y por qué es tan importante esta palabra, martus, testigo? ¿Por qué es tan importante? Porque los testigos estaban dispuestos a morir por su fe. Pero hay una gran diferencia entre los que están después de la muerte de Jesús y los que están después de la venida del Espíritu Santo. O
O, que es lo mismo, hay una gran diferencia entre los que están antes de la venida del Espíritu Santo y los que están después de la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo tiene un toque poderoso y glorioso sobre las personas que les hace cobrar conocimiento en su corazón y en su mente de Jesucristo y de su mensaje. Tan así que están dispuestos ¿a qué? A morir. En otras palabras, los que estaban antes del Espíritu Santo no estaban dispuestos a morir. Eran gente cobarde. Sí. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando Jesús muere, ¿dónde tiene que ir Jesús a buscar a Pedro? ¿A donde estaba pescando? A donde estaba pescando. ¿Qué estaba haciendo Pedro pescando? Si Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. ¿Saben qué pasó con Pedro y los discípulos y los apóstoles y todos aquellos que le cantaban pasión y fidelidad a Jesús? Habían huido. Habían sido dispersados. Y hay una gran diferencia entre ser dispersado sin el Espíritu Santo que ser dispersado con el Espíritu Santo. Porque si eres dispersado sin el Espíritu Santo, tu único destino es fracasar y morir. Pero si eres dispersado con el Espíritu Santo, tu destino es crecer. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Sí. Estos dispersados tienen el toque del Espíritu Santo. Y ellos mismos pueden llamarse a sí mismos: yo soy Martus. Puedo convertirme en un mártir. Estoy dispuesto a morir por Cristo. Porque un dispersado sin el Espíritu Santo está destinado a fracasar. Pero estos dispersados eran gente llena del Espíritu Santo. Por eso Santiago escribe cosas tan duras. Te voy a decir algo del libro de Santiago. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, que se diga cristiana, pero que no ha experimentado un encuentro verdadero con Jesucristo, cuando lea Santiago, ¿sabes qué va a encontrar? Una enorme piedra de tropiezo y se va a ir de la iglesia. Pero aquel que esté lleno del Espíritu Santo y lea Santiago, ¿sabes qué va a encontrar? Una enorme invitación de Dios, extendiéndole la mano, diciéndole: tú eres mi hijo, te llamé para crecer, así es de que ven, te toca crecer. Y si tienes que ser disperso, serás dispersado, pero vas a crecer. ¿Me estás entendiendo, iglesia? ¿Cómo enfrentas tu crecimiento? Increíblemente, muchos hijos de Dios quieren crecer sin la ayuda del Espíritu Santo. Y si queremos crecer sin la ayuda del Espíritu Santo, terminaremos, número 1, fuera de la iglesia. 2, enojados con la iglesia y con el pastor. Número 3, muertos y fracasados. Pero si tenemos al Espíritu Santo, encontraremos el crecimiento. Porque ahí te llevó el Señor, ahí tienes que estar desde el principio. Así fue planeado, así fue diseñado. Tenías que salir de Jerusalén, tienes que pasar a Judea, tienes que pasar a Samaria y luego tienes que ir hasta lo último de la tierra. Tienes que crecer. Pero no lo hagas sin el Espíritu Santo. Porque los dispersados también fueron martirizados. ¿Dónde murió Pablo? ¿En su amada Jerusalén? No, en Roma. En Roma. Decapitado.
¿Dónde murió Juan? ¿En su amada Jerusalén? Primero fue llevado a Patmos. Lo virtieron en aceite hirviendo. Salió vivo, salió y todavía siguió vivo. No mueras en Jerusalén. Crece y muere lejos de tu tierra. ¿Me entiendes, iglesia? Deja que el Señor te lleve a crecer. Deja que el Señor te trate. Reaprende. Conoce. Pero no lo hagas sin el Espíritu Santo. Lo próximo que vamos a ver acerca de Santiago, para muchos serán golpes a la conciencia, para otros serán retos, para otros serán confrontaciones. Pero si lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, cuando terminemos esta serie de Santiago, ¿sabes qué? Vas a terminar fortalecido y crecido en tu madurez espiritual. ¿Me entiendes? No lo hagas sin el Espíritu Santo. No lo hagas solo. Los dispersos son personas que tienen al Espíritu Santo. Vuelvo a leer este texto. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. A ellos les escribe Santiago, a los dispersados, a los que saben que tienen que crecer. Crece, iglesia, madura, da fruto con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor.